la más cordial bienvenida a esta segunda parte de la mesa 1, donde tenemos la participación de 4 investigadores e investigadoras de diferentes instituciones. Sí nos estamos adelantando unos momentitos, unos minutitos, pero viendo que ya estamos aquí y en virtud también de la solicitud de nuestros participantes, los expositores y expositoras, quienes, bueno, pues es difícil realmente resumir el trabajo de mucho tiempo en 15, 20 minutos, ¿no? Si nos lleva más. Entonces, en atención a ello, iniciamos primeramente con la doctora Elena Azaola Garrido, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, quien nos acompaña esta mañana con el tema adolescentes que cometen delitos violentos en Chihuahua. Bienvenida, doctora, y la escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto poder estar esta mañana aquí con ustedes y agradezco mucho a los organizadores y convocantes que han tenido el acierto de ponernos aquí a conversar sobre estos temas. El estudio que yo les voy a presentar es un estudio que en realidad realicé a nivel nacional y me gustaría hablar de qué se trató este estudio, cuáles son los principales resultados, para luego decir unos señalamientos muy específicos sobre lo que encontramos en el caso de aquí, del estado de Chihuahua, particularmente. Lo que hice fue recorrer los centros de internamiento donde están los adolescentes que han cometido los delitos más graves y voy a hablar también de lo que encontramos aquí en el estado de Chihuahua. ¿Cuáles fueron los objetivos de este estudio? Pues analizar las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta una porción, por cierto, significativa de los adolescentes del país, en nuestro país. Estudiar las circunstancias que antecedieron a la comisión de los delitos de los que se encuentran privados de libertad. Son, advierto, adolescentes de entre 14 y hasta antes de cumplir los 18 años de edad. Los que sean menores de esa edad, la ley marca que deben estar sujetos solamente a medidas de atención y cuidados sociales, y en cambio los que tienen entre 14 y hasta antes de 18 pueden ser privados de su libertad. Yo realicé este estudio justo en el mismo año en que entró en vigor la nueva ley para adolescentes, que marca que el periodo máximo en que pueden estar privados de la libertad es por 5 años, lo cual es absolutamente adecuado y es, digamos, afín a los parámetros internacionalmente recomendados, porque en el momento en que yo acudí a entrevistar a estos chicos, hay estados que tenían penas de 5, de 10, de 15 y hasta de 20 años. Póngase cualquiera a imaginar lo que significa un chico de 15 años que va a salir de esa institución a los 35. Pues ya lo perdimos, ¿verdad? Para siempre, porque no es lo mismo, no tiene el mismo impacto estar privado de la libertad para una persona adulta que para un adolescente que está justo en el periodo de su formación. Y sobre todo también el otro objetivo fue escuchar de viva voz a los adolescentes. ¿Cuál era en realidad lo que nos interesaba? Digamos que la pregunta que hizo surgir este estudio es un poquito tratar de entender cómo se construye la violencia en el país, cómo se construye desde las edades más tempranas, tratando de entender desde la vida de estos sujetos. Hay mucha literatura que tiene por detrás y que ahora es como una parte importante de la literatura que habla de las experiencias adversas en la primera infancia, y eso es mucho de lo que este estudio exploró, cómo estas experiencias adversas en la primera infancia pueden tener un impacto trascendental en la vida de las personas, y cómo muchas de las personas que cometen delitos en la edad adulta en realidad han tenido este tipo de trayectorias similares a las que nosotros encontramos en este estudio. 11 millones de adolescentes, en ese momento había 13,000 adolescentes
sometidos a la justicia, solo 3.000 privados de libertad. El resto son los que cometen delitos menores, que son la gran mayoría. Bueno, 17 entidades de la República acudimos, representativas del norte, del centro y del sur. Entrevistamos a una totalidad de 730 adolescentes que representaban el 20%, es decir, ya hablamos con la quinta parte de los adolescentes que están privados de la libertad, lo que nos da realmente un panorama muy vivo, muy completo de quiénes son estos adolescentes y por qué han llevado a cometer estos delitos tan violentos. El estudio lo que proporciona es información sobre estos factores de vulnerabilidad, los tipos de delitos en que participaron, los patrones de ingreso y permanencia en grupos delictivos. Esto fue algo que exploramos con mucho cuidado al entrevistarlos para saber cuáles habían sido los pasos previos que los llevaron a vincularse con estos grupos, cuáles son estos caminos por los cuales ellos ingresan a los grupos y qué es lo que a veces permite que puedan desistirse o no puedan desistirse de permanecer en estos grupos. Y ciertamente las características demográficas, socioeconómicas y el cumplimiento de las normas. O sea, lo que nos interesaba también indagar, y eso es a lo que me voy a querer referir en el caso de Chihuahua, es cómo reacciona el Estado frente a este panorama de saber quiénes son estos niños y qué es lo que está pasando con ellos, qué es la respuesta que reciben del Estado y qué tan apropiada es esa respuesta que da el Estado y si permite, porque digamos que otra vez es una diferencia importante cuando estamos hablando de menores de edad que de adultos. En adultos es muy difícil, digamos, ya cambiar una trayectoria de vida. En los adolescentes hay mucha mayor posibilidad de intervenir y de tener soluciones apropiadas para modificar, digamos, que se arraiguen, eso es lo que todo el mundo quisiera evitar, que se arraiguen en una carrera delictiva. No puedo detenerme en las teorías. Una de las cuestiones importantes de las que se hablan las teorías más recientes son este tema de la teoría del desistimiento, que es lo que permite a alguien disuadirse o desistir de una actividad delictiva. Bueno, aquí otra vez lo que tomamos muy en cuenta son las características, según los nuevos estudios neurocientíficos, el cerebro humano no madura por completo, sino hasta después de los 25 años. No es que antes de esa edad una persona no sepa si está actuando bien o si está actuando mal, pero los jóvenes tienen una serie de características que los hace más propensos a cometer delitos, a violar las normas, a retar, a probar, en fin. Y bueno, estas son algunas de las características en esta etapa. El autocontrol de impulsos es algo que todavía no se logra del todo, tampoco, y esto es algo que encontramos de una manera muy viva, el considerar las implicaciones que tienen sus actos para el futuro en su vida, ¿no? En realidad, ellos siempre dicen, bueno, yo hice esto y no me puse a pensar, y es verdad, no colocan ese acto y ese pasar por una institución de justicia como algo que va a tener un impacto para toda su vida, ¿no? También tienen más dificultades para postergar la gratificación inmediata, para resistir a la influencia de los pares, están muy sujetos a esa influencia y en realidad lo que se ha estudiado y lo que se ha determinado es que este desistimiento de la actividad delictiva es más bien una consecuencia natural del crecimiento emocional, social e intelectual de las personas. Es decir, que históricamente lo que se ha estudiado es que la gran mayoría de los adolescentes que cometen delitos, la gran mayoría, se desisten, no continúan, y eso es resultado simplemente del proceso natural de maduración. Pero de ahí que sí tenga una gran importancia cuál es la intervención que hace la sociedad, que hacen las instituciones del Estado, porque eso va a propiciar que ese proceso de maduración, que es un proceso natural, tenga efectos positivos. De manera que si intervenimos como solemos intervenir, y lo que encontramos muy gravemente en estas poblaciones de adolescentes, es
que son tratados de manera abusiva, tortura. Escuchamos cientos de testimonios de tortura. Entonces, cuando un joven es abordado de esta manera por parte de la policía y luego hay intervenciones inapropiadas en las instituciones donde ellos están privados de la libertad, pues esto impide o no propicia que este proceso normal de maduración pueda darse. Vamos a ver algunos de los resultados de la encuesta. Fíjense ustedes, ¿qué encontramos en los jóvenes que entrevistamos? Que digo, ya es la quinta parte de todos los jóvenes del país. Que 62% cuentan con padres que se separaron. Esto no necesariamente es un problema, todo depende si hay alguien que queda a cargo de los chicos o no. Por cierto que en los adultos 5% son mujeres, 90 hombres, y en los adolescentes hay un poquito más de participación de las mujeres, un 7, un 8% son mujeres. 60%, esto es un dato elemental, 60% contaban con familiares que habían estado en prisión. Ya nos indica mucho de qué núcleo vienen estos jóvenes, de qué ambiente. 43 se habían salido de su casa, 31 se salieron por problemas familiares, 27 dijeron que porque querían vivir su propia vida. 22, y esto es un dato importantísimo, 22% de estos chicos nunca conocieron a su padre. Y la verdad es que hay un conjunto de factores, todo esto que vamos a ir viendo, no es uno que podamos decir, como a veces también algunas políticas del gobierno que tienden a ser muy reduccionistas, dicen es que los jóvenes necesitan oportunidades y vamos a hacer Pues no, la verdad es que es un problema, como vamos a ir viendo, mucho más complejo que eso. No es solo la falta de trabajo, la falta de recursos. Pues para acabar pronto, 53% de los adolescentes como de la población en general son pobres y no 53% están cometiendo delitos, ¿verdad? Quiere decir que hay otro conjunto de factores que cuando se juntan, a veces hay unos que pueden tener mayor peso que otros. Otra cosa importante que nos permitió visualizar este estudio es cómo podemos realmente, cuando hablamos con estas personas y tenemos, digamos, como una perspectiva, lo que nos permite es un poquito conectar todos los procesos macro con lo micro, como la globalización, los mercados ilegales, esas características que ha traído consigo la globalización, los modelos económicos, pues impactan la vida de las personas y tienen consecuencias importantes. Bueno, este 22% que no han conocido a su padre era un factor importantísimo. Había chicos que verdaderamente para ellos era un factor esencial el sentir que nunca hubo un padre que se preocupara, que ellos no eran nadie, en pocas palabras, porque el padre nunca, ni siquiera había tenido el interés de conocerlos. Después, 40% habían sufrido maltratos físicos frecuentemente. 34 habían sufrido insultos o humillaciones que a veces pueden dejar huellas más importantes que el maltrato. 12% abusos sexuales, por supuesto, todas las mujeres. En las chicas es uno de los factores esenciales que está detrás de las conductas. 39%, fíjense, de 40 que sufrían maltrato, 39% al preguntarles, bueno, cuando tú estabas sufriendo esto, cuando eras pequeño, ¿había alguien que te cuidara, te protegiera, alguien con quien podías acudir? 39% dijo que no tenía a nadie que lo pudiera apoyar. Entonces, uno de los factores, si me empujan, porque ya sé que tengo poco tiempo y si me empujan, pues yo diría que decir un factor clave en estos chicos que hay de antecedentes, los chicos sicarios específicamente, es la violencia de género. Si ustedes se ponen a pensar un niño de 5 o de 6 años, póngaselo en la imaginación, un niño de 5 o 6 años, ¿qué otra cosa hay en el mundo o puede haber más importante que su madre? Si ese niño ve a esa edad que sistemáticamente están pateando a su madre, ese es el mejor entrenamiento, la mejor capacitación en deshumanización que una persona puede recibir. O sea, para él
No hay nada más allá en el universo que la madre. Y si a esa madre ve que la patean sistemáticamente, pues ahí tenemos una forma muy buena de entrenar a un sicario. No me puedo detener. Todas estas condiciones en la escolaridad es otro factor importante. Tenemos un sistema educativo con gravísimas deficiencias. Los niños abandonan, desisten de la escuela y en lugar de que contemos con escuelas que tengan programas importantes para retener a los niños que tienen ciertos problemas, pues los echan fuera. Y esta es un factor precipitante importante. Todos estos chicos tienen niveles de escolaridad muy por debajo de la población en general. Lo mismo las condiciones económicas. Es difícil medir exactamente cuál era el nivel de pobreza, pero bueno, lo que ellos decían, la mitad dijo que sus condiciones económicas eran regular, pero sí hay ciertos indicadores objetivos que nos permiten ver cuál era su verdadera condición. 31%, por ejemplo, una tercera parte, dijo que en su casa faltaba comida. Y nosotros ese fue el tipo de preguntas que nosotros canalizamos un poco para saber cuáles eran los cuidados que estos niños recibieron. Si en su casa había alguien que le preparara alimentos todos los días y se preocupaba de que comiera, si lo llevaban a la escuela, si lo llevaban al médico cuando estaba enfermo, si le celebraban sus cumpleaños, si tenía con quién jugar, si lo llevaban de paseo, es decir, todo un conjunto de indicadores que verdaderamente nos arroja una imagen muy nítida pues del nivel de cuidados. Y bueno, ciertamente lo que podemos nosotros visualizar es que, digamos, a diferencia de un país desarrollado, que jamás habrán visto ustedes en un país desarrollado que se permita tener a sus niños viviendo en la calle. Nosotros normalizamos eso y nos parece que así va, es decir, niños que por muchas razones los padres no es que sean malas personas, es que tienen muy bajos niveles de educación, tienen salarios de miseria, tienen jornadas de trabajo larguísimas, no pueden muchas veces hacerse cargo del cuidado de los hijos, pues a falta de esas familias en cualquier otro país están siempre las instituciones del Estado, y si no están las instituciones del Estado, está la comunidad. Y aquí parece que lo que observamos muchísimas veces es la falla de una y de otra y de otra y de otra. Bueno, estos son los delitos que cometieron. Ay, se me va. Bueno, todos han cometido delitos sumamente violentos, eran niños sicarios, habían cometido muchas veces, ni siquiera sabían cuántos homicidios, cuántos secuestros. Ahí está. No es que todos los adolescentes, esta es la lista de los delitos que cometen todos los adolescentes, solo los más graves. Encontramos que podíamos claramente distinguir tres grupos: los niños que están en el crimen organizado, los niños que pertenecen a una pandilla y los que tienen conflictos. Ya casi voy a ir terminando con esto. Bueno, ¿qué está detrás de estos niños que pertenecen al crimen organizado? Pues está el deseo de imitar un estilo de vida. Está también la importancia de esa sensación de pertenencia que también se da en la pandilla, algo que les proporcione identidad, un grupo de referencia. Ellos quieren ser algo. Este concepto muy importante que hoy en día hablamos de él. Cuando yo estudié ciencias sociales hace como 1500 años, se hablaba de la marginalidad y de los cinturones de miseria. Hoy día no, hoy se habla de muerte social, es decir, de sujetos que sienten no tener una sola oportunidad de formar parte de un grupo social. Entonces, bueno, esto es lo que está allí. ¿Y qué es lo que otra cosa que les gusta? Tener esa sensación de dominio, de control, la adrenalina, el hecho de que viven en comunidades donde están expuestos a estos personajes que gozan de un alto estatus y que ellos quieren imitar, ¿no? Niños que lo que quieren es, como cualquier joven quiere sexo, quiere alcohol, quiere la fiesta, como cualquier joven, y buscan lo que les dé acceso a todo eso. Bueno, lo que no me da tiempo de decir, muchos testimonios, muchos, y torturas, muchas torturas, pero lleguemos al centro de entrenamiento y ya terminó para llegar a Chihuahua, que todo esto que dije es así en el país y en todos lados, pero en Chihuahua lo que encontramos muy desafortunado, y yo supongo que es por el hecho de que están aquí al lado de la frontera, pues una imitación de un modelo de tratamiento que es verdaderamente
es lo último que sería recomendado y recomendable para los jóvenes, un modelo donde tienen que estar con la cabeza agachada, las manos abajo, muchísimas horas de encierro en las celdas, muy pocas actividades. Tengo entendido que hasta ahorita apenas sí comienzan a modificar eso con un modelo más adecuado, con un modelo que les dé más actividades, más cosas, pero en el momento que yo visité la institución había niños indígenas, tarahumaras, absolutamente en una crisis de depresión gravísima. Había habido niños que se habían suicidado aquí en Ciudad Juárez, pues debido a este entorno. Entonces, bueno, en resumen, las condiciones de estos niños son muy difíciles, han tenido por detrás una historia sumamente compleja, con muchas carencias, y claro que hay mucho que se puede hacer, incluso para restablecer a estos niños sicarios que han actuado de una manera, bueno, cometido delitos tan graves. Hay mucho que se puede hacer, pero desafortunadamente las cárceles no son una prioridad en este país, y no se les da la atención, los recursos que se requiere, y mucho de lo que podría hacerse, y habría mil cosas por hacer, desafortunadamente no se hacen. Eso es todo. Muchas gracias y perdón. Bueno, excelente trabajo, excelente investigación que está realizando la doctora Saola. Ojalá que nos comente, nos comparta dónde lo está publicando para conocer más. Realmente nos atraviesa fuertemente nuestra realidad en esta frontera. Nos comenta, doctora, por favor, ¿sí? Si los tiene publicados, si lo va a publicar en libro o lo va a publicar en alguna revista, porque sus hallazgos son muy, muy, muy interesantes, y pues una disculpa realmente por el tiempo que le damos para conocer esto. Bueno, continuamos ahora con la doctora Rosalba Robles, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien nos presenta un breve recuento de violencia de género institucional y su persistencia local. Bueno, pues muy buenos días, y agradezco la invitación a participar en este seminario de igualdad, violencia y derechos humanos, y sobre todo agradezco la presencia de todos y todas ustedes. Enseguida quiero mencionar que el trabajo que presento en esta ocasión es una historia reciente y una cuestión recurrente, diría Hannah Arendt. Esto debido a la posibilidad a propósito de la Guardia Nacional que tenemos ahora en este país. Y bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir leerlo porque soy algo dispersa y pues luego me voy por todos lados. La lucha de poderes establecida entre Estado y crimen organizado entre el 2007 y el 2011 tuvo como finalidad saber cuál de estos poderes hegemónicos lograba vencer al otro para así ungirse como grupo dominante sobre el otro, uno sobre el otro. Es un hecho que la violencia se incrementó a partir del ingreso del Ejército y la Policía Federal. Ay, gracias, qué amable, no veía. Es un hecho que la violencia se incrementó a partir del ingreso del Ejército y la Policía Federal a Ciudad Juárez, y esta localidad se convirtió en la expresión máxima de la violencia institucional que vino a multiplicar la criminalidad a través de la impunidad con la que actúan miembros de las Fuerzas Armadas y las policías en sus diversas interacciones con la ciudadanía en el estado de Chihuahua y en Ciudad Juárez en específico. En esta interacción militar y policíaca se atentó principalmente contra los cuerpos, y estos se cuentan y entre estos se cuentan los de los hombres que luchan contra otros hombres por dominarlos, los de las mujeres que son violentados por los hombres, e inclusive también están los de las mujeres que llegan a ser agredidos por otras mujeres. Todo esto inserto en distintas prácticas de violencia de género que no han sido expuestas, pero sí se han promovido, permitido y reproducido y por un sistema patriarcal opresor firmemente establecido. Sin embargo, en las circunstancias mencionadas, son las mujeres y los hombres jóvenes quienes fueron y aún son mayormente agredidos.
y para muestra está lo que nos acaba de mencionar la doctora Sábola. Por ello queda claro que el Estado mexicano no actúa en consecuencia con los compromisos institucionales adquiridos en materia de derechos humanos para dar pasos firmes hacia la erradicación de la violencia y la impunidad, pues para el año del 2011 la ciudadanía juarense tenía 4 años exigiendo el inmediato retiro del ejército a sus cuarteles, el cese a la impunidad, además de insistir en la solicitud de justicia y un alto a los feminicidios que por más de 3 décadas no han dejado de sucederse. Con lo expuesto, emprendo pues una reflexión a partir de las siguientes de algunas preguntas como ¿cuál es la violencia de género institucionalizada suscitada durante la militarización en la ciudad? ¿Y qué tipo de mensajes se hicieron llegar sobre los cuerpos femeninos y también de los hombres jóvenes por las distintas instancias armadas? Entonces, inicio diciendo que en un intento por preservar la memoria colectiva sobre ciertos hechos acaecidos durante casi 6 años y los cuales cambiaron la vida social y cotidiana de esta ciudad y sus habitantes, centro la importancia de conservar estos recuerdos que se relacionan con el hecho de que la memoria está siempre presente, pronta para preguntar y pronta para contestar, y también pronta para olvidar. Sin la memoria, dice Nélida Piñón, no hay noción del tiempo, no hay presente. Sin la memoria, tampoco hay futuro. Con ello apuntala que uno de los objetivos de la memoria es relatar, pues así confirma su existencia, le da vida, ya que cuando crea y engendra una secuencia de hechos, la memoria preserva formas, la memoria preserva, conforma la historia colectiva y no nos permite olvidar, y a la vez nos prepara para el futuro. Desarrollo 3 puntos, hago un recuento del espacio a partir de la mirada de la militarización y hago también un poco, abro el cuerpo femenino como representación social y hago también presento algunos testimonios sobre violencia de género. Durante los últimos 5 años que se generó este suceso, los ciudadanos vimos cómo la militarización, no solamente los militares y sus vehículos en las calles nos invadieron, sino que su presencia se tradujo también en una violencia misógina naturalizada como una expresión más del patriarcado, en la que se revela la disputa por la posesión o el dominio del territorio, algo que también se ve materializada en su gente. En cuerpos a subordinar, sobre todo femeninos, al transgredir la ansiedad masculina y la violencia de género que contiene la hegemonía en sí misma, dirían Nayak y Sachland, sobre este colectivo al que por medio de la violencia sexual se intimida, se presiona, se somete y se humilla a las mujeres ajenas o del enemigo como en cualquier guerra. Esto hace posible legitimar y reproducir el poder androcéntrico de un Estado indolente ante la violencia sufrida. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio afirmaba ya en el 2008 que la militarización del país potencia la violencia contra la mujer y la impunidad. En su informe titulado Una mirada al feminicidio en México 2007-2008, destaca que con la administración de Felipe Calderón y su impulso a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se generó un aumento significativo de violaciones a los derechos humanos, entre los que se encuentran los abusos de autoridad, cateos ilegales, torturas, violaciones sexuales y arrestos arbitrarios, entre otros. Esta permisividad de la violencia genera un ambiente favorable para la impunidad, entendida como la ineficiencia de las instancias de justicia debido a la corrupción y la protección de los responsables de la misma. Y, por tanto, la militarización
que se generó durante esos años se convirtió en la forma extrema en la que el Estado mexicano buscó obtener el control de los territorios en los que se incluyen nuestros cuerpos. Cuerpos que ante la violencia sexual ejecutada sobre estos son sometidos y minados como una forma de tortura utilizada para llevar esos cuerpos al límite en tanto persista la supremacía sexista dentro de la estructura social definida en un contexto geopolítico en el que diariamente transitamos ciudadanos y ciudadanas entre fronteras geográficas, políticas y culturales impuestas. Y aquí solamente quiero regresar un poco a lo que la doctora Saola ahorita nos mencionaba en términos de los presos, de los adolescentes presos. Cómo estos adolescentes lo que sufren en términos de tortura psicológica y física, al ser sus cuerpos también reducidos a meros objetos, ¿no? Y no a sujetos. Bueno, la imposición de este proceso coercitivo en la localidad, lo que fue la militarización representado por esta, conllevó el hecho de vivir una nueva ciudad, espacios que bajo el despliegue constante de patrullas militares, armas, retenes, todas presencias en movimiento constante con las que se invaden espacios públicos y también privados, sin el menor recato ante una ciudadanía perpleja ante el acceso de la simbología bélica y también fálica. Así, el espacio paisaje urbano adquirió otras dimensiones que hasta entonces eran desconocidas. Ahora fueron impuestos nuevos escenarios en los que prevalecían imágenes belicosas, pero también cuerpos asesinados, desangrentados, decapitados, abandonados, que fueron violentando y estrujando no solo la visión del paisaje cotidiano de hombres y mujeres, sino que además golpearon de frente a una ciudadanía ya de por sí constreñida en una ciudad sitiada, como diría Bauman. Desafortunadamente los ciudadanos, pero sobre todo las ciudadanas, podemos dar cuenta de cómo el círculo militarización, violencia, narcotráfico colocó a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad particulares, como es la exposición a cualquier tipo de violencia. Por esta razón, la militarización puede ser considerada en sí misma una política de género que reproduce y recrudece la agresión contra las mujeres al esgrimirse esta violencia sexual como estrategia de guerra y al tomar los cuerpos de las mismas como la representación del botín en esta ofensiva. Aquí la impunidad nuevamente se hace patente al volcar sobre las mujeres y los hombres jóvenes por parte de las diversas corporaciones policíacas estas prácticas sexistas y misóginas en las que se cuentan el hostigamiento, el acoso, el rapto, las violaciones y los piropos peyorativos sobre los cuerpos femeninos y al feminizar los cuerpos de muchos jóvenes cuando anulan en ellas y en ellos el libre tránsito por la ciudad y la seguridad a la que tiene derecho. Por tanto, hablar de derechos humanos para las mujeres resulta inverosímil, cuando hemos sido el centro del internacionalmente conocido como feminicidio. Con la militarización que se vivió en la localidad de nueva cuenta, fueron las mujeres quienes enfrentan una realidad en la que surgen otras violaciones a los derechos humanos de las mismas, por ser el género en sí mismo un sitio de violencia, según Nayak y Sachlan. Lo que significa que estos cuerpos se convierten en el sitio donde este tipo de violencia se materializa al ser construidos y construirse en objetos sujetos del sexismo que prevalece en sociedades patriarcales y en las que, a decir de Nidia Iris Cacho, se asegura un aprendizaje social donde el derecho de propiedad sobre las mujeres afirman las prerrogativas otorgadas históricamente al género masculino y profundizan las desigualdades entre los géneros. Bueno,
Y como ya saben, ¿verdad? El tiempo nos come y siempre se queda uno pendiente con cosas. Quiero leer únicamente las conclusiones que tengo sobre la metodología que hicimos, que fueron grupos focales, y de donde recupero todo este texto que muchas de las participantes, entre ellas fueron solo chicas de varias colonias de aquí del poniente de la ciudad, y que estaban entre los 15 y los 20 años y que dieron su testimonio para hablar sobre cómo estaban viviendo, la violencia que estaban viviendo con todo este proceso de militarización que se dio. Dice, en Ciudad Juárez se confirma lo que las mujeres del estado de Chihuahua han vivido durante décadas a partir de su afrontamiento a los feminicidios. Existe una violencia institucional generada a partir de un proyecto hegemónico que se traduce en omisiones y actos de servidores públicos que discriminan, retrasan, obstaculizan e impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Desde la exigencia de justicia por los feminicidios familiares de las víctimas, activistas de organizaciones sociales y académicas defensoras de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez conocen bien cómo la impunidad y la ausencia de una ética de la verdad propicia un ambiente de vulnerabilidad e indefensión para las mujeres a través de la reproducción de la idea de que los asesinatos de mujeres pueden ser cometidos por cualquier grupo o individuo sin recibir castigo alguno. Con la militarización en la ciudad, si los cuerpos de los hombres no importaban o no importan, los de las mujeres importan todavía menos. Pues somos consideradas parte de esto como que se llama daños colaterales. Las mujeres juarenses no solo vivimos el feminicidio como el acto de violencia extrema que sufrimos por ser mujeres, ahora también vivimos un contexto en el que se respira el temor, la amenaza, el riesgo de guerra que no pedimos y de las que cada vez más nos toca formar parte de la estadística. Todo esto ha provocado que las mujeres nos repleguemos al espacio privado, procurando no salir solas, no salir de noche, no desviarnos de los lugares a los que vamos, no entablar conversaciones con gente desconocida, no proporcionar información personal, entre otras cosas, lo que ha logrado reducir significativamente no solo nuestras actividades cotidianas, sino también nuestra autonomía, y nuestro espacio de movilidad se ha concentrado drásticamente en el riesgo y la falta de confianza para circular y caminar la ciudad. Hoy, a la distancia, podemos decir que nos queda claro que las políticas públicas existentes no han favorecido de manera suficiente ni eficiente para garantizar la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y erradicar la violencia de género, lo que es un derecho a una vida libre de violencia, así como las condiciones para gozar de la seguridad ciudadana en lugar de la inseguridad que nos amuralla. Gracias y disculpen, me pasé como 2 minutos. Continuamos ahora con la doctora Alida Bueno Cepeda, que nos presenta los resultados también de una investigación realizada aquí en nuestra ciudad, las consecuencias de la violencia en el espacio público de Ciudad Juárez 2007-2012. La doctora Bueno Cepeda es también maestra de esta universidad. Bueno, buenos días. Me da mucho gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Gracias a los organizadores de este seminario sobre ilegalidad, violencia y derechos humanos. Lo que yo les voy a presentar esta mañana es una partecita de una investigación más grande que es sobre mi tesis doctoral.
es sobre las consecuencias que tuvimos de la violencia en el espacio público en el periodo 2007-2012. Algo de lo que les voy a hablar, bueno, en primer lugar sobre lo que podemos entender por espacio público, no me voy a enfocar mucho en su definición del concepto, algunas cifras de violencia, unos pequeños fragmentos de las percepciones sobre el espacio público, porque yo hice grupos focales con jóvenes, niños y adultos, y bueno, les voy a presentar un poco de esto, y las transformaciones y consecuencias en el espacio público a partir de la violencia y unos comentarios finales. Bueno, ¿qué podemos entender por espacio público? Pues es un espacio que es diseñado, gestionado y administrado por la autoridad municipal o estatal y su uso está dispuesto o en teoría estaría dispuesto pues para todas las personas, aunque no siempre se cumple esto, ¿verdad? Tenemos algunos espacios en los que pues no todas las personas los dejan entrar. Por ejemplo, el Parque Central es uno de ellos y otros de los parques que se crearon con el programa de Todos Somos Juárez. Es un lugar también en donde se expresa la convivencia, pero también el poder. Históricamente el espacio público ha sido un lugar para demostrar el poder y bueno, aquí pues lo vemos claramente con la lucha de los cárteles del narcotráfico, porque bueno, el espacio público es utilizado y peleado, se pelean las plazas, es ahí también donde dejan mensajes, ya sea en mantas o los cuerpos, o bueno, es también y para infundir el miedo en el espacio público. Las pandillas también pelean el espacio público por el barrio. Entonces, bueno, entonces también ahí se presenta el conflicto y las situaciones de violencia e inseguridad. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? De 2008 a 2012 tuvimos a lo que le podemos llamar crisis de violencia, que nos llevó a estar durante 3 años como la ciudad más violenta del mundo. Y bueno, esta violencia se expresó principalmente en el espacio público. Bueno, ¿a qué obedece este incremento de la violencia? No voy a enfocarme a qué obedece propiamente la violencia, sino este incremento tan significativo que tuvimos. Bueno, principalmente tenemos que entender que este incremento de la violencia se deriva o está en el contexto de lo que le llamaron iniciativa o Plan Mérida, que bueno, fue un plan de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. Estados Unidos pues invitó a México y le dijo, pues vamos a hacerle frente, vamos a declararle la guerra a los cárteles de la droga. Y bueno, ya es a partir en el 2008 cuando se concreta. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos después? En el 2008 pues se implementa lo que le llamaron Conjunto Chihuahua, que era una de las estrategias para combatir a los grupos criminales y a disminuir la violencia. Y bueno, pues ¿cuál era la estrategia de este operativo? Pues militarizar la ciudad, ¿no? Entonces, tuvimos 5,500 soldados así en la primera fase. ¿Y qué tuvimos como resultado? Pues en lugar de disminuir la violencia, pues tuvimos un incremento impresionante en estos periodos, 2008-2010, y llegamos a tener alrededor de 11,000 efectivos en la ciudad. Y bueno, además de los delitos ocasionados por esta guerra, pues se instalaron otros o se derivaron otros delitos colaterales, ¿verdad? Algunos que no teníamos en la ciudad, como el secuestro, el cobro de derecho de piso y bueno, algunos otros. Y luego, bueno, ante el fracaso de esto se replantea este operativo y se da origen a la Operación Coordinada Chihuahua, que era pues en los mismos términos, ¿no? Se transformó un poco de forma, pero no de fondo. Y luego, bueno, tenemos otro de los eventos que pues no podemos ignorar, porque es un detonante, que fue la masacre de los jóvenes en Villas de Salvarcar en el 2010, en enero del 2010. Entonces, este es un detonante, ¿por qué? Porque gracias a la presión social se dio origen al programa Todos Somos Juárez,
Y bueno, a partir de esto se trae un recurso muy importante a la ciudad que bueno, finalmente no funcionó para lo que estaba programado, pero sí se baja una importante cantidad de recursos. Aquí para ponernos más o menos en contexto de la violencia que estamos viviendo, hablando en términos de homicidios, bueno, pues tenemos que el pico más alto estuvo entre 2009, 10 y 11, la línea de abajo es el comportamiento nacional, entonces pues estábamos muy por arriba. Pero bueno, aquí a partir del 2007 es cuando tenemos nosotros en el contexto local, ¿qué pasaba en el 2007? Pues tenemos que se empiezan a ver delitos en donde se ven involucrados los jóvenes. Entonces, no sé, ustedes estaban muy jovencitos, pero a lo mejor recuerdan que pues a manera yo lo veo un tanto de ocurrencia que impulsan una estrategia para bajar estos delitos. Finalmente creo que lo instalaron en 50 colonias conocidas o determinadas como focos rojos por la violencia y implementan un toque de queda, ¿no? En donde dicen, bueno, los jóvenes ya no pueden permanecer más después de las 10 de la noche en el espacio público en determinadas colonias. Entonces, pues a todas luces esta es una violación a los derechos humanos y a uno de los derechos constitucionales que les prohíbe el libre tránsito por el espacio. Y luego tenemos el total de homicidios por sexo de 2008 a 2012 y bueno, vemos aquí pues que quienes más mueren, han muerto, son los hombres, pero también hay un incremento importante en los feminicidios, homicidios de mujeres y pues no por eso menos importante. Y luego tenemos los total de homicidios por grupos quinquenales, pues que los jóvenes son los que mueren más. Regularmente en las estadísticas nos dice que de 24 a 34 años son más o menos los jóvenes que murieron en ese tiempo. Y luego tenemos el total de homicidios por lugar de ocurrencia y vemos pues aquí claramente que donde más mueren es en el espacio público. Bueno, y luego pues, ¿qué podemos decir del espacio público? El espacio público debería facilitar el encuentro, el contacto entre diversos grupos sociales, favorecer la socialización, diversidad y seguridad en la vida urbana. Eso nos dice Segovia y Oviedo. Sin embargo, pues en contextos de violencia, la mezcla entre diversos grupos sociales pues nos provoca más bien desconfianza, miedo o amenaza. Bueno, y aquí, ¿qué podemos ver aquí? Pues que el espacio público pues se ha visto impactado y transformado por la violencia en su imagen y su uso, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero también podemos ver que el espacio público pues es propiciador de violencia. ¿Por qué? Pues porque tenemos una ciudad en donde hay determinadas colonias o determinados espacios que hacen más vulnerables a las personas. ¿Por qué? Porque hay a lo mejor muchos espacios baldíos, oscuros, calles, entonces, y bueno, además esto también lo tenemos que entender en que pues no todos nos encontramos en el mismo nivel de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, entonces hay personas que son más vulnerables a otras, pero tenemos que entender que se da en los dos sentidos. Y bueno, les voy a hablar un poco de las percepciones sobre espacios inseguros. Estos son unos fragmentos de los resultados de mi trabajo de campo de grupos focales y bueno, una niña que en ese momento tenía 11 años, dice, en veces me mandan a la tienda, por ejemplo, me da miedo pasar sola porque está muy oscuro y me pueden robar. Y luego otra chica, estudiante universitaria, decía, en ese momento no me siento muy segura porque ahí, bueno, hay varias casas que están abandonadas y cuando pues a veces yo paso por ahí, para cuando vengo a mi casa y hay muchos cholos y señores que a veces, o señores así que se ven muy normales y están ahí drogándose y así de majaderos, no me siento segura. Bueno, ella contestó porque la pregunta era ¿qué tan segura te sientes en tu colonia? Entonces ella pues manifestó esto. Y luego también decían que los parques era otro de los espacios que consideran inseguros. Es de una chica de bachillerato
que dice los parques, porque pues ahí hay mucha gente que se reúne para hacer vandalismo y así, que llegan y como se dicen, tumban a las personas que son las que les quitan sus pertenencias. Y pues la oscuridad, bueno, salir a altas horas de la noche en cualquier calle que tú salgas. Y bueno, pues una de las cosas que encontramos en este trabajo de campo es que pues los jóvenes se limitaron mucho en sus salidas, ¿no? Porque pues más bien fue el encierro, una de las opciones de las personas para autoprotegerse. Y luego, bueno, tenemos también algunos miedos e inseguridades en el espacio público, se generaron a partir de la violencia, pero pues otros han estado ahí siempre, ¿no? Por ejemplo, las características de nuestra ciudad, el ser una ciudad tan extendida y muchos espacios que no tienen los servicios que deberían de tener, pues entonces esto genera violencia y no se lo podemos atribuir nada más al narcotráfico. El contexto de violencia genera miedo, sentimiento de inseguridad, desconfianza hacia las autoridades y pues hacia el otro, ¿no? Hasta hacia el que es diferente a mí. Y pues esto se ve reflejado en el espacio público. Entonces, bueno, tenemos por otro lado que ante la debilidad del Estado, la corrupción generalizada de sus instituciones y malas estrategias, porque finalmente no se disminuyó la violencia en el periodo en el que trajeron aquí a los soldados, pues las personas buscaron hacer frente a la violencia y se organizaron principalmente la clase media, muchos en comités de vecinos y así buscaron estrategias para autoprotegerse. Una de sus acciones fue el cierre de calles. Bueno, estas son una de las imágenes de ese tiempo, pues fue la imposición de barreras físicas en el espacio público y fueron unas estrategias de autoprotección y aislarse de lo que ellos consideraban peligroso, ¿no? El afuera. Transformaciones en el espacio público y bueno, finalmente, pues estas transformaciones representan fronteras sociales y espaciales. Si bien lo de los fraccionamientos cerrados obedece a una tendencia global, pues en nuestro contexto sí va un poco más ligado entre la relación entre violencia y fraccionamiento o amurallamiento. Los fraccionamientos cerrados y los centros comerciales privados, los tipo mall, pues se convirtieron también en una opción ante la violencia. También con la violencia pues se transformó los espacios para socializar, entonces muchas de las personas, bueno, las que podían, pues dijeron en el trabajo de campo que ellos pues utilizaron estos espacios. Pero finalmente pues esos espacios son autónomos, independientes de su entorno y no tienen vínculos con la ciudad. Y finalmente pues hemos visto también por experiencia que pues no son espacios seguros. Y una de las chicas dijo, me siento segura en las plazas comerciales porque pues ahí es donde es un lugar cerrado y donde puedes, como comentaba, pues es donde hay mucha gente, ¿no? Pues es muy difícil de que te puedan hacer algo ahí con mucha gente, aunque sí ha habido casos en que llegan y han asaltado ahí adentro, pero pues ahí hay más seguridad. Bueno, pues finalmente son cuestiones de percepciones también, o sea, yo percibo que a lo mejor en un fraccionamiento cerrado no me va a pasar nada o en un centro comercial. Y bueno, pues algunas de las consecuencias de la violencia así en términos generales, pues ya sabemos que nos afectó en términos económicos, sociales y urbanos, pero bueno, ¿qué pasó en ese tiempo? Pues se terminó la vida pública, ¿no? Las calles se vaciaron, los negocios también, algunos se fueron, los parques, hicieron parques como parte del programa Todos Somos Juárez, pero pues al no haber seguridad, pues no invitaba mucho a que fueran usados. Pues lo que comentaba, lo que va ligado también con la primera presentación, que nos dice los más afectados por la violencia fueron jóvenes y niños. Precisamente yo, considerando de que a los niños casi regularmente no les damos la voz o no los consideramos, pues yo por eso quise hacer grupos focales con niños. ¿Qué más? Pues también se achicó el espacio público porque pues cuando las personas decidieron encerrarse
en los fraccionamientos o cerrar calles, pues ¿qué pasó? Que hubo equipamiento público que se quedó encerrado, ¿no? Entonces, pues ya las personas incluso, bueno, todavía permanecen esos espacios cerrados, entonces pues las personas no pueden hacer uso de esos parques que ya se quedaron ahí, y hubo casos de iglesias y escuelas. Pues se generó también un miedo al espacio público, que en términos de Borja se llama agorafobia, a ser víctimas de algún delito. Se afectaron los servicios públicos también, porque pues al estar cerradas las calles, entonces ya no podían entrar las ambulancias, había que rodearle a lo mejor los bomberos, los servicios de basura. Y bueno, pues Ciudad Juárez se convirtió en una ciudad expulsora, en muchos otros momentos ha sido una ciudad atractora, pero pues en este momento, y esto nos trajo otras consecuencias como el abandono de vivienda, que tenemos un problema tan grave en el suroriente. Se cambiaron los espacios para socializar, se perdieron empleos y bueno, también imperó mucho la desconfianza social. Bueno, en nuestra realidad, pues sí es lo que les comentaba, hay una relación directa entre violencia y zonas segregadas, porque pues en otras ciudades las personas, por ejemplo, en España pueden decir, ay, me siento insegura en mi ciudad, pero pues no va en conjunto con los datos, ¿no? Son cuestiones de percepción. Hay una construcción social de los lugares peligrosos, pero también de los agresores, ¿no? Nosotros nos hacemos una idea y tenemos una idea relacionada con la apariencia de las personas. Bueno, este es uno de los resultados del trabajo de campo. Es una red que salió de un programa que se llama Atlas T, y esto es sobre cuando se les preguntó sobre los espacios inseguros. No sé si a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero bueno, una de las zonas que más fue recurrente al decir qué espacios me parecen inseguros, pues fue la zona centro, ¿no? Y esta a su vez pues la asocian con feminicidios, con destrucción, con prostíbulos, con suciedad, drogadictos, seguridad. Bueno, algunos dijeron que le parecían seguros, pero la mayoría no. Con robo de niños, vandalismo. Y esto también, bueno, lo relacionaron como espacio inseguro al Valle de Juárez, que lo asocian con mujeres, con violación, con secuestros. Y por otro lado, pues también sale aquí a la luz la periferia, la zona norponiente, zona suroriente. Entonces, eso en el imaginario social, estos espacios periféricos son los que están considerados o concebidos como inseguros. Y luego los parques también aquí, y los parques aquí también lo relacionan con delincuentes, con atropellos, con balaceras, con falta de seguridad. Los espacios públicos en general, hubo quien dijo también, pues Ciudad Juárez en general les pareció como un espacio inseguro. Y bueno, finalmente, pues habría que hacernos la pregunta de si tenemos una crisis del espacio público. Y bueno, de acuerdo con Borja, que es uno de los especialistas en este tema, pues dice que sí podemos considerar que hay crisis cuando hay una ausencia de espacio público, un abandono, una degradación, o que se privatiza y pues como tendencia a la exclusión. Y bueno, ¿esto en qué nos afecta finalmente? Pues el no tener espacios públicos de calidad, no tener espacios públicos que nos llamen para ser usados, porque finalmente cuando alguien se instala en fraccionamientos cerrados, pues ya rompe finalmente ciertos vínculos con la ciudad, porque no tengo la necesidad de ir a un parque porque lo tengo ahí adentro, y muchas veces pues tienen otro tipo de equipamiento que ya no tengo la necesidad de salir. Y bueno, aquí pues se interrumpe el ejercicio de la construcción de la ciudadanía, no se permite ejercer el derecho a la ciudad, hay un deterioro en la integración social, el sentido de pertenencia, se refuerza la intolerancia hacia el otro, dificulta la convivencia entre diversos grupos, y ya estoy cerrando. Y bueno, el espacio público, su accesibilidad y su seguridad deberían de estar dirigidos a quienes son los más excluidos, a los niños, las mujeres, los pobres, y son precisamente estas condiciones las que permitirían el ejercicio de la ciudadanía. Bueno, este es nada más una partecita, uno de los dibujos que fueron resultados de este trabajo de campo.
en donde yo les pedía que a los niños que dibujaran cómo les parecía Ciudad Juárez. Y bueno, pues aquí están pues sangre, ¿no? Cabeza, descabezados, unas representaciones sociales de la violencia y pues del fraccionamiento de Parajes de Oriente, y en aquel momento tenía el niño 13 años. Y ya. Es todo. Gracias. Bueno, ahí está. Muy interesantes la investigación, el tema, los resultados que nos presentó la doctora Bueno. Realmente, pues el tiempo es muy reducido para extender todo lo que esto implica, pero pues de ahí tenemos un tiempecito afortunadamente para preguntas, para que puedan ahondar con cada uno de nuestros ponentes, puedan ahondar en algo que les interese. Bueno, finalmente tenemos al doctor Luis Ernesto Cervera, del Colegio de Chihuahua, quien nos hablará sobre el análisis espacial de la violencia en Ciudad Juárez. Muchas gracias, doctor. Gracias, Patricia. Bien, pues muchas gracias a la universidad y especial a Poncho Herrera por invitarnos a participar con esta presentación, ¿no? Bien, yo hago mucho énfasis en análisis espacial, no es porque no se realice, sino porque veo que no brincamos mucho cuando empezamos a hablar de violencia, lo cual es un problema a nivel nacional, ¿verdad? Y evidentemente Juárez es referente, como ya lo mencionaron nuestros primeros presentadores. Se sufrió mucho, y presentadora, perdón, se sufrió mucho para llegar a entender la necesidad de georreferenciar la violencia, ¿no? en sus diferentes maneras, hasta que llegó ya a ser una política, digamos, de Estado, ¿no? Ya los estudios tienen que ser georreferenciados, digamos que eso se logró, ¿verdad? Incluso participando como capacitador constantemente en C4, pues ya está eso, ya hay mucha gente capacitada, pero no se ha brincado de nivel, no se ha brincado al analizar espacialmente lo que la georreferenciación de la violencia nos provee, ¿no? O llegar al nivel correlacional o explicativo de los fenómenos. En eso se ha trabajado, creo yo, muy poco. Entonces, por eso hago este énfasis en la necesidad de que analicemos espacialmente la violencia con las herramientas que nos proveen los sistemas de información geográfica, ¿no? Y con los cuidados de lo que es predecir en violencia, ¿no? El análisis espacial nos va a conducir a muchas cosas, pero una de las herramientas fuertes es la parte predictiva, ¿no? Nos sirve para predecir. Y esto está relacionado con políticas públicas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los datos predictivos? ¿Cómo vamos a trabajar en esas regiones, ¿no? Por cierto, aquí en Juárez lo utilizamos, lo hicimos, llegamos a pronosticar la distribución espacial de los feminicidios y otros niveles de violencia, y no se usaron como información predictiva, ¿no? No tuvieron esa fortaleza. Como académico uno quisiera que el mapa que uno hace, yo soy Luis Cervera y es el que sabe hacer mapas según mucha gente, bueno, hago un poquito más que eso, pero quisiera que tuviera esta utilidad, ¿no? Se utilizara para algo, y es desesperante, ¿no? Que no se utilice. Entonces no hice la presentación en el esquema de problema, preguntas científicas, hipótesis, que creo que como muchos estudiantes debimos haberlo hecho, ¿no? Para el proceso formativo, pero quisiera yo captar la atención en esa necesidad que tenemos, ¿no? de utilizar esas herramientas para poder entender estos fenómenos abordados de diferentes maneras, ¿no? Terminamos ahorita con el espacio público, la parte de percepción, ¿no? Ahorita acabo de prologar un libro de un geógrafo que hace un análisis objetivo y subjetivo, ¿no? Se mete con cuestiones fenomenológicas, epistemológicas, y hace representaciones mentales de mapas y estas cosas, ¿no? Y afortunadamente para Juárez esta representación mental no difirió mucho, o es congruente espacialmente con el análisis objetivo, ¿no? Fue el final de mi prólogo para ese libro que va a salir. Entonces, partimos de, bueno, ya me precedió la parte de espacio, ¿sí? Que tenemos en el problema de la violencia tenemos un problema de distanciamiento social, ¿sí? Que es muy evidente en la escala de Ciudad Juárez, ¿sí? Tenemos perdón por el mal manejo, tenemos una frustración social y un miedo instituido, ¿sí? Ante ese miedo instituido hay una definición de estrategias sociales o grupales o comunitarias. Y esa definición de estrategia no nada más es por la gente buena, sino también por la gente
mala, ¿no? Los que participan en el crimen organizado, ¿no? Se hacen énfasis en condiciones estructurales en este esquema de violencia, lo que hacemos los individuos o grupos para desencadenar la violencia, tratar de explicar las razones que hacen posible una cultura de violencia ya instituida en nuestra comunidad, menos a nivel local. Y al hablar de violencia en Juárez no es igual a hablar de violencia en el resto del país, ni siquiera en Chihuahua, ¿eh? Tenemos condiciones distintas. ¿Okay? Entonces, quiero empezar con el esquema a nivel nacional. No hay mucho tiempo, los invito a leer este artículo que se llama México, territorialización de los homicidios, las razones de la violencia en el norte del país. Y es una investigación que hicimos aquí en el Colegio de Chihuahua para ver la problemática de los homicidios dolosos y culposos a nivel nacional y tratar de relacionarlo con los territorios de consumo, producción, transporte de drogas, ¿no? Y además, alguien hipotetizaba también la cuestión de la existencia de los recursos naturales en relación a este crimen organizado. No logramos explicar en los homicidios dolosos o culposos a nivel nacional en función de la existencia de recursos naturales porque no hay información suficiente, así tampoco como consumo. Pero sí con las rutas de producción y transporte de drogas. Sí hay una correlación muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que hacemos en análisis espacial es esto, ¿no? Saber si tienen patrones espaciales definidos. Cuando me invita a mí Julia Monarres, que bueno, yo estoy aquí soy un constructo social de la violencia, ¿no? Porque ni soy geógrafo ni soy experto en violencia, pero bueno, nos metimos al asunto y lo que aportamos o lo que justificó nuestra participación fue analizarlo espacialmente, porque yo al analizar las bases de datos de Julia de feminicidios, que es uno de los elementos, empecé a ver yo que no sucedía con la misma probabilidad en cualquier parte de la ciudad, lo cual pareciera obvio. Entonces, a la hipótesis de Julia le agregamos que el feminicidio tiene un patrón espacial definido. Y muchos de los elementos de violencia tienen patrones espaciales definidos, y esa es nuestra preocupación para demostrar. Y otra preocupación es que cuando utilicemos métodos podamos movernos correctamente entre la primera, segunda y tercera ley de la geografía, ¿no? Si son eventos estacionarios, si son eventos heterogéneos o si obedecen a cuestiones geográficas, ¿no? Entonces, no hay tiempo para eso es toda una clase, ¿no? Un doctorado. Por ahí va, pero la idea es meterles un poco la inquietud, ¿verdad? Entonces, un poco analizar lo que es a nivel nacional, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Como yo lo presento, es información discreta, ¿no? Podemos presentar información en polígonos y eso nos limita al ojo humano a poder presentar evidencia empírica que nos ayude al proceso de investigación a poder crear mejores hipótesis de carácter científico que puedan ser probadas, ¿no? Entonces, yo cambio mucho a esto y insisto mucho en que cambiamos a presentar el dato de forma discreta a forma continua. Entonces, si podemos aplicar una metodología de Kriging para hacer predicción, ¿sí? Y el fenómeno obedece a una autocorrelación espacial, que así lo es, o sea, el territorio de los homicidios dolosos en México ligados al narcotráfico tiene un patrón espacial muy bien definido y ya analizado toda esta mañana, ¿no? Donde está Chihuahua, el centro de Chihuahua, la sierra de Chihuahua, muy importante, Sinaloa, casi todo el estado, la parte de Guerrero y Michoacán, y incipiente en la parte de la Baja California, ¿no? Y aparece por acá un poco en Reynosa, en Tamaulipas, y un poco en Nuevo León. Pero es muy claro ese patrón espacial definido. Entonces, obedece a algo y se correlaciona con algo y podemos encontrar las variables explicativas que nos dan este territorio, ¿no? Ese es el reto del análisis espacial. Yo no les traigo toda la historia, les traigo inyectar la inquietud para qué es lo que podemos hacer con estas herramientas, ¿verdad? Un poco analizar clústeres de altas concentraciones, ¿no? Esto se debe a la gran cantidad de municipios, porque son centroides, pero altas relaciones high-high que le llamamos en clústeres, en el estado, todo el territorio de Chihuahua, Sinaloa, y se repite el esquema anterior. La buena noticia es que el territorio mexicano tiene extensas zonas que no existen esos problemas que también se tiene que analizar. Cuando analizamos la violencia en Ciudad Juárez, es un reto decir, porque si la violencia tiene que ver con pobreza, ¿por qué en los kilómetros 20, si hay pobreza, no hay tanta violencia? Hay otras variables que están ahí de fondo, ¿no? Y el investigador tiene que tener esa capacidad, ¿de acuerdo? Y las herramientas, los sistemas de información gráfica, si los manejamos correctamente, hacen magia, ¿no? No voy a ahondar mucho en esto, es el territorio del consumo de drogas.
La encuesta del consumo de drogas a mí en lo personal no me sirvió. Es una encuesta muy poco robusta, no es representativa espacialmente. Es muy raro el dato, o la forma aleatoria en que escogieron los municipios en la que aplicaron las encuestas y otras muchas cosas, ¿no? Entonces voy a ir un poco rápido, y esto ya lo mencionó el doctor Raúl Benítez, los territorios de tráfico de drogas ya está explicado, ¿no? Traigo muchos slides, la idea es que se queden con la presentación y hagan lo que quieran con ella, en orden de entender un poquito el fenómeno, ¿no? Entonces no me voy a dedicar a explicar cada una de las diapositivas, está el artículo en la revista Espacio y Sociedad de la INEGI, ¿no? Entonces, ahí la pueden leer completamente. Entonces tenemos un territorio con esos problemas, con líneas, con rutas muy trazadas, muy bien trazadas para el tráfico de drogas, ¿no? ¿A qué punto llegan, ¿no? Entonces la frontera pues es muy importante, ¿verdad? Entonces, está el mercado con Estados Unidos y evidentemente no podemos saber, como ya resaltamos Juárez y Tijuana esta mañana, como un retroceso, ¿no? Lo que viene, ¿no? Y la pregunta correcta, ¿Juárez podrá volver, que hizo una muchachita en la mañana, a los niveles de violencia al año que tuvimos entre el 2008 y el 2011? Creo que se equivocó en el periodo, pero ese sería el periodo. Y es una buena pregunta que se pueda, de hecho, plantear científicamente, ¿no? Y conducir a una hipótesis. Yo creo que sí están los elementos para que vuelva la violencia, ¿no? Cambiamos de escala en el estado, aquí muy rápido, Juárez sobresale, y la forma en que lo presentamos aquí quise presentar esta porque esa es tasa de incidencia delictiva municipal del Fuero Común y esa es tasa de homicidios. La tasa, si lo analizamos por homicidios, resulta ser que si lo hacemos por cada 100,000 habitantes, por eso la importancia de los indicadores, y mucha gente se negó a los indicadores, ¿verdad? Resulta ser que el Valle de Juárez puede tener tasas más altas que la misma ciudad Juárez, y eso es importante para el periodo 2000, para el año 2011 fue este análisis. No traigo los últimos datos, traigo sí breves mapas para poder analizar lo que es la violencia en el contexto nacional, estatal y local, ¿no? Entonces ya me antecedió la presentación del espacio, ¿no? Entonces, ¿es importante la conformación del espacio? Sí, somos seres espaciotemporales y como esté construido el espacio nos afecta, ¿no? Entonces de ahí la importancia de leer a estos geógrafos de lo social. Yo me fui mucho a la escuela española para aprender un poco y explicar lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces esta cuestión de si el espacio se utiliza o no se utiliza, si se utiliza es muy probable que haya pocas conductas antisociales, si no se utiliza las conductas antisociales se incrementan y es importante sintetizarlo en espacios sociópetos y en espacios sociófugos, ¿no? Y estos términos robados a las leyes de la física, ¿no? De leyes centrífugas y leyes centrípetas, ¿no? Que se adoptan a las ciencias sociales correctamente y que nos explican en los espacios sociófugos, espacios completamente abandonados en Ciudad Juárez, ¿no? Hablamos de más de 100,000 viviendas abandonadas que persisten en varios lugares de la ciudad, entre ellos el suroriente de Ciudad Juárez. Y quienes no conocen ese lugar se asustarían si fueran a verlos, ¿no? Es exagerado, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que hacer un recorrido de vez en cuando, ¿no? Y los lugares donde hay cohesión social serían los espacios sociópetos, espacios recuperados, donde hay convivencia, donde las personas adoptamos ese espacio y evidentemente ahí la violencia sucede con menor nivel, ¿verdad? Entonces, el análisis espacial, pues, es ¿qué tan importante puede ser un mapa? Pues un mapa es más importante de lo que pensamos si está bien construido, ¿no? Es la creación de un mapa, en esencia, la creación de un mapa es una muy simple e intuitiva forma de análisis espacial, o quizás más correctamente una forma de empoderar al ojo humano y al cerebro a realizar intuitivamente análisis espacial. Entonces, es un proceso. Si el mapa está bien construido, el mapa que yo quiero mucho, que hice de probabilidad de los feminicidios en Ciudad Juárez, yo creo que es un mapa bien construido porque lo entienden las personas que lo ven, ¿no? Lo entienden y lo conectan espacialmente con el conocimiento que tienen de la ciudad, ¿no? Entonces, para mí es un buen mapa, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es Ciudad Juárez? Pues estamos esperando todos el censo del 2020 para ver cómo cambiaron estas variables. Yo no espero tantos cambios en lo personal, ¿verdad? Cuando los patrones espaciales ya se definen, es muy difícil ver cambios, ¿sí? Entonces, tenemos marginación urbana,
una ciudad que tiene grandes espacios de marginación, sobre todo al poniente de Ciudad Juárez y al suroriente, espacios muy bien consolidados en el bienestar, el norte de Ciudad Juárez o el nororiente de Ciudad Juárez. Grado promedio de escolaridad, un problema muy serio social, ¿verdad? Relacionado a marginación urbana, evidentemente, que son variables que no las estoy poniendo para presumir, que ya se analizaron y tienen factores de peso muy fuertes en el análisis de la violencia en nuestra comunidad. El analfabetismo, porcentaje de viviendas con computadora y sin internet, espero que esto ya haya cambiado drásticamente, pero esto nos da, estas variables sociales que estoy poniendo básicamente aquí, nos da la direccionalidad de la violencia en la comunidad, ¿no? Porcentaje de población con alguna discapacidad, población sin derecho a bienes y servicios de salud. Entonces pensemos en esas variables, ¿no? Esto es lo que yo realzo, ¿no? Pasar de un formato discreto a un formato continuo para empezar los procesos analíticos en el espacio urbano. Entonces, una variable, digamos, regionalizada. Entonces, esto es la jerarquía socioespacial. Me dicen, yo cuando lo presentaba en la CONAMI me empezó a brincar, no, nomás la brinco porque me gusta mucho. Explica mucho qué es Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, jerarquía socioespacial, o sea, esto es una síntesis entre la pobreza y el bienestar. Y es importante medir pobreza y bienestar, ¿verdad? Es importante, marginación urbana no es un indicador malo, es un indicador realizado para compararnos a nivel nacional. Si nos hacemos un zoom y analizamos Juárez, marginación urbana hace una suavización de la pobreza en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque pregunta que tiene empleo. Aquí por la maquila todo el mundo tenemos empleo. No preguntan cuánto ganamos, pero tenemos empleo. Entonces pregunta si tenemos licuadora o refrigerador en la casa. Entonces, no saben que en Ciudad Juárez existen los cerrajeros donde puedes comprar un refri en 600 pesos con 6 meses de garantía. Entonces, no es un indicador de pobreza. Es una condición de frontera, ¿verdad? Entonces, hay que crear indicadores nuevos, hay que tener esa sensibilidad. Entonces, así se distribuye la jerarquía socioespacial. Aquí está el bienestar y aquí está el malestar, ¿no? La pobreza. ¿Sí? Igual para el norte, esto es el norte y esto es el sur y Ciudad Juárez está acá abajo, ¿no? No está tan complicada las gráficas. Entonces, tiene una variación, ¿sí?, muy fuerte hacia el poniente y hacia el oriente, ¿verdad? Buenas condiciones en el norte y malas condiciones en la parte del sur oriente. En jerarquía socioespacial. E infraestructura es importante, ¿no? Es importantísimo en Ciudad Juárez. Y a lo mejor no explica esta variable lo que pasa en el DF, en la Ciudad de México o en otra ciudad, pero en Ciudad Juárez sí. Porque Ciudad Juárez la pobreza tiene que ver más con falta de equipamiento y infraestructura urbana. Es una condición sine qua non de Ciudad Juárez, no es una condición de Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua hay una mejor distribución de la riqueza, ¿no? Entonces no encontramos este gráfico tan exagerado, ¿no? Déficit de infraestructura hacia el poniente, una caída fuerte, igual hacia el oriente, igual en esta parte del nororiente y hacia el suroriente. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Y tenemos, esta me lo voy a brincar, no sé por qué está ahí. Es importante la anterior, perdón. Este es la densidad espacial de los feminicidios que ya destacó la doctora Rosalba, ¿sí? Estos son los feminicidios a la alza. ¿Por qué les muestro esta gráfica y también con desaparecidas? Porque los feminicidios están documentados por la doctora Julia Munarres desde el 93, igual que las desaparecidas en Ciudad Juárez. Me quedan 5 minutos. ¿De acuerdo? Lo que es importante aquí es esta alza. Esta alza en la gráfica es el fenómeno de los homicidios dolosos del 2008 al 2011. Y si así se van hacia cada fenómeno de violencia en Ciudad Juárez, van a ver que se exacerban con la aparición de los homicidios dolosos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se debe hacer con los homicidios dolosos y culposos, ¿no?, en general. Entonces, este es el mapa de densidad espacial de los feminicidios. Zonas concentradas ya en la parte centro de Ciudad Juárez, en la Luis Olague, México 68, y muchos problemitas ahí en el entorno urbano, ¿no? Pero ya existe una concentración. Zonas críticas del feminicidio. Esto sí, lo voy a ir rápido, ¿no? Les dejo la presentación. Los hotspots de los feminicidios del 94 al 2011, hasta ahí tenemos estamos metiendo un proyecto para actualizar este trabajo que tiene que ver con un estudio que hicimos de geografía de la violencia para la CONAVIM y que presentamos el 2011, del cual hay un libro nuevo, versión del 2013, ¿no? Pero ya está la responsabilidad como investigadores de actualizarlo. Entonces, los feminicidios tienen un patrón espacial definido y se concentran en estas zonas, ¿no?
Igual, el déficit de infraestructura. Este mapa yo, digamos que lo amo, porque es como un mejor ejemplo de cómo hacer investigación objetiva sin intervenir en los datos. Dejas a la computadora trabajando, cruzas la información y el resultado es este, ¿no? Déficit de infraestructura contra feminicidios y corta exactamente el poniente de Ciudad Juárez y parte del sur oriente. El mapa está muy viejito, pero tiene mucha validez. Y también son importantes el espacio público, como se mencionó ahorita. 80% de los cuerpos encontrados tienen que ver ya sea con lotes baldíos o con cercanías a vialidades principales, ¿no? El espacio público tiene un rol importante. Cabe hacer la aclaración que los feminicidios fueron referenciados en 2 niveles, ¿no? Por domicilio donde vivía la víctima y donde fue encontrado el cadáver. Y los dos plantean cuestiones hipotéticas distintas, ¿no? O sea, no representan lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, las desaparecidas es un problema serio que también se exacerba con los homicidios dolosos y vemos que se concentra en la parte centro de Ciudad Juárez. Si hacemos su análisis espacial, vamos a ver que no hay que ser muy inteligente para ver dónde suceden con mayor intensidad las desaparecidas en Ciudad Juárez. Es el centro histórico de la ciudad, la principal fuente espacial de desaparición, ¿no? Entonces, muy rápido. Este mapa también es importante porque ya se vio, es que mi presentación es todo es importante, ¿verdad? Entonces, se vio la delincuencia juvenil con los grupos de jóvenes, ¿no? En Ciudad Juárez, cuando teníamos el dato de la Escuela de Mejoramiento del Menor, que ya no tenemos, lo tomó el gobierno del Estado, pudimos acceder a su base de datos y el delincuente juvenil con una edad promedio de 15.7 años, pues no delinque porque quiera delinquir. Resultó ser que hay una relación directa con la falta de equipamiento. O sea, el delincuente juvenil en esa edad en Ciudad Juárez no tiene acceso a escuela preparatoria a nivel medio superior, porque la localización de las escuelas en Ciudad Juárez están mal diseñadas, están muy hacia el norte de la ciudad, ¿no? Las partes poniente y suroriente están muy descubiertas de este tipo de equipamiento y vemos relaciones de violencia, ¿no? Estas son las escuelas preparatorias, por cierto, y estas son las... Y si ustedes van y revisan las escuelas preparatorias, pues van a ver que es una traila o algún ejercicio de alguien que está apoyando, o la escuela está en pésimas condiciones, no tiene ni baños, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que no se ven en el mapa. Entonces, así hemos analizado, quiero terminar, algunas otras variables como estas de maltrato infantil, delincuencia juvenil, feminicidios, los homicidios dolosos, y hemos determinado los patrones espaciales de cada uno de estos niveles de violencia, ¿no? Amén de no tocar los de incidencia delictiva todavía, ¿no? Entonces, los territorios son distintos, ¿verdad? Los homicidios dolosos tienen un territorio distinto, un patrón espacial definido, pero distinto a los de los feminicidios. Los únicos 2 territorios que son similares son el de maltrato infantil y el de delincuencia juvenil, muy relacionados, ¿verdad? Donde hay maltrato infantil, lo más probable es que se replique la delincuencia juvenil. Pero homicidios y feminicidios, nada que ver los espacios, ¿no? Son distintos. Entonces, son conclusiones o hallazgos. La direccionalidad de la violencia, ¿no? Es la misma direccionalidad de las variables socioeconómicas o sociodemográficas. El maltrato infantil, todo está, digamos que probado. Ya con esto resalto porque la Secretaría de Marina por ahí tomó el 6º piso de lo que era el Real INA antes del hotel que está en la Teófilo Borunda y me llamaron, ¿no? Me dice, Luis Cervera, que tiene mapas, muéstranos, ¿no? Pues se los muestro. Luis Cervera, aquí están 10 hipótesis, ¿con cuál te quedas? Con ninguna, porque ninguna era hipótesis. Entonces, barajeamos y nos quedamos con 2 hipótesis, porque no hay una capacidad para hacer investigación científica en los cuerpos que fueron responsables en el Estado mexicano, ¿verdad? Es una tristeza que vayas con el director de investigación que traía la Secretaría de Marina y ves que no están bien construidas las hipótesis. Ninguna se podía probar científicamente, entonces no era hipótesis. Y ese estudio sirvió para construir estas hipótesis y para desmitificar mucho de lo que estaba pasando en la frontera, ¿no? Y que en atención a gente que venía con programas del centro del país, con un desconocimiento de lo que pasaba en Ciudad Juárez, pues era evidente, ¿no? Que esto no estaba bien hecho, ¿no? Entonces, conclusiones, perdón por la rapidez. Ciudad Juárez tiene un espacio explícito geográficamente hablando. Esto quiere decir que si el espacio es explícito, todo lo que como está construido
todo lo que sucede sobre ese espacio lo explica cómo está construido. Entonces, la pobreza y el bienestar altamente relacionados con estos mapas de violencia que acabamos de presentar, ¿no? Entonces, perdón. En Ciudad Juárez hay un crecimiento caracterizado por espacios urbanos con condiciones de segregación espacial, muy importante, donde la pobreza y los altos déficits de infraestructura y equipamiento han creado regiones que se relacionan directa o indirectamente con el fenómeno de la violencia. Sería como que la conclusión más importante. Hasta ahí la dejamos, ¿no? Les dejo la presentación y cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis Ernesto Cervera. No se retiren todavía, tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas a nuestros ponentes. ¿Alguna inquietudes, dudas? A ver, la compañera por allá. A ver, tengo, está por ahí, luego, sí, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Ok, vemos si hacemos un corte en esas citas que ya están señaladas. Sí, y continuamos. Adelante. Voy a pasar el micrófono a Elena. Sí, una disculpa, los tiempos, esto es un seminario y realmente requerimos de mucho más tiempo para discutir todo esto, pero bueno, así son los formatos. Sí, en realidad el estudio de adolescentes tenía un enfoque precisamente de indagar sobre los grupos más vulnerables, dentro de todos los vulnerables que son estos jóvenes y estos adolescentes, y entonces entrevistamos muchas mujeres, muchos chicos indígenas o pertenecientes a la comunidad LGBTI para pues ver si había todavía más discriminación o malos tratos por parte de las instituciones de justicia. Y sí, en el estudio que elaboramos, que por cierto se puede encontrar en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay que entrar a la página y pedir el link. No es tan fácil encontrarlo porque hay que pedir informes especiales, y dentro de los informes especiales el título del trabajo es Adolescentes, Vulnerabilidad y Violencia, y ahí hay múltiples testimonios. Y bueno, en el caso de las chicas sí encontramos cosas también muy interesantes, como el hecho de que en cierto modo repiten ciertos patrones de género que son comunes en la delincuencia femenina, como una mayor dependencia, como a veces mujeres que asumen una responsabilidad de un delito que no cometieron o que son inducidas a cometerla por su pareja. Pero acá también encontramos chicas con una, pues lo que llamaríamos hoy, capacidad de agencia importante, es decir, que han sido ellas quienes han promovido que se cometa el delito y han inducido a sus novios, y en muchos de estos casos tenía que ver con venganzas de alguien quien las había violado, quien había abusado sexualmente de ellas, y ellas le piden al novio. Había varios casos así por todo el país, y también de chicas que habían matado a sus padres o a familiares por esta misma tipo de problemática. Pero allí se detallan muchos casos, y lo mismo chicos indígenas, que en algunos casos encontramos en Oaxaca, por ejemplo, que no habían cometido ellos el delito, y la jueza le decía, ya sé que tú no cometiste el delito, pero está bien que te vayas internado un tiempo porque ahí vas a tener escuela y afuera no la tienes. O sea, cosas muy desafortunadas. Bueno, yo para contestarle a la chica que hizo la pregunta, pues yo creo que sí podemos hablar de una crisis del espacio público, porque es un espacio, si vemos tiene que ver con las condiciones del espacio, con las características, con la falta de espacios públicos. En esta ciudad es una ciudad, bueno, que
que ya de por sí era segregada de acuerdo a las clases sociales. Es una ciudad que se fue, la clase alta se fue trasladando hacia el oriente de la ciudad, hacia las zonas consolidadas, y bueno, las periferias se quedaron, por ejemplo, hablando del poniente de la ciudad, pues se quedaron sin espacios públicos potentes, ¿no?, de calidad. Son unos espacios públicos que han estado, si a eso le podamos llamar espacios públicos, ¿no?, unos espacios pues casi baldíos, ¿no? Y por otro lado, con la intervención de Todos Somos Juárez, que se impulsó mucho a invertir en los espacios públicos, pues en realidad como que no supieron bien por dónde. Sí se gastó mucho dinero, se invirtió, pero en algunas ocasiones como que no fueron las mejores decisiones. Entonces yo creo que pues también tiene que ver con la accesibilidad, y esto tiene que ver con el derecho a la ciudad, en que todas las personas no tenemos la misma accesibilidad, y bueno, los espacios públicos más grandes y con mejores condiciones pues no son accesibles para todos, porque pues imaginemos nada más lo que le costaría a una persona del suroriente o los kilómetros acercarse a donde está el equipamiento en mejores condiciones. Gracias. Trataré de contestar las preguntas de la doctora Serrano y el doctor Benítez. ¿Hasta dónde se ha llegado con esos estudios? Por ejemplo, hablando del estudio que se hizo sobre violencia contra la mujer e inseguridad ciudadana para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es un libro que salió por ahí el 2011, ¿verdad? Cada capítulo de ese libro tiene recomendaciones para políticas públicas. Y creo que al menos en términos de feminicidio, el trabajo que ha hecho la doctora Monarres, junto con muchos esfuerzos de Marcela Lagarde en la Ciudad de México, sí han llegado a incidir a nivel judicial o a nivel de fiscalías, en las tipificaciones de estos fenómenos, en la aceptación de los conceptos y que se tomen en cuenta es investigación. Sí, pero digamos que sí ha incidido. Uno quisiera que hubiera mayor incidencia, pero sí se ve en el Estado, creo yo, lo voy a decir porque lo he visto mucho, una falta de inteligencia en el manejo correcto de la información, ¿no? No hay estas capacidades. No hay esas capacidades. Si uno ve, yo he dado un curso en los C4 y para mí sería como un regalo de Santa Claus si me dieran C4 en diciembre, ¿no? O sea, lo que podía hacer con eso sería genial, ¿no? Y vemos que hacen muy poco, ¿no? Si en los C4 hicieran mapas de incidencia delictiva, patrones espaciales por tipología, y en función de eso distribuyeran el estado de fuerza, creo que se pudieran hacer muchas cosas. A mí me tocó en Nuevo León, en Guadalupe, diseñar un laboratorio para distribución de estado de fuerza en función de la violencia, ¿no? Y salieron cosas bien interesantes, porque había alguien de la milicia que era muy visionario, muy inteligente, y me hacía preguntas muy interesantes que se respondieron en ejercicios que terminaron siendo parte del laboratorio mismo. Entonces, la pretensión es que se use la información, ¿verdad? Y ¿qué puedo decir? El mapa de delincuencia juvenil fue utilizado para la distribución de nuevas escuelas en el Estado. Muy poco, ¿no? El mapa predictivo que hicimos no fue utilizado, no se utilizó para, digamos, difundir en la comunidad de manera preventiva, ¿no? Entonces, yo creo que como académicos no hemos incidido tanto, no podemos brincar ese nivel, ¿no? Hacemos las recomendaciones para políticas públicas con nuestros estudios, pero muy poco de eso se aplica. Y sí es desesperante que cada nuevo gobierno vuelve a hacer el mismo análisis, vuelve a contratar gente, y vuelve a hacer diagnósticos y no se avanza, ¿no? Eso sí es cierto. Entonces, son realidades. Y otras cosas que no se mencionaron es que también desatan violencia, es la incomunicación entre la federación, el Estado y el municipio. Cuando son de partidos distintos y se andan todos peleados, son territorios bonitos para volver a acelerar la violencia. Son cosas ya, yo creo que ya explicadas, ¿no? Con respecto a lo que dice el doctor, espero haber respondido, doctora, si no, pues seguimos dialogando. Doctor Benítez hizo mapas, no traigo mapas recientes, son datos de hasta el 2011, 2013, son el último periodo de la base de datos analizadas, ¿no? Por ahí me pasó Julia Monarres la última tabla que ella tiene de feminicidios y sigue creciendo, ¿no? Y en cada uno de ellos seguiría creciendo. Pero lo que no cambia en esencia es el patrón espacial que ya está definido. Y casi puedo hipotetizar que recibiendo los nuevos datos, actualizando,
esto cambiaría muy, muy poco. Está instituido ya en el espacio y el espacio no cambia mucho en Ciudad Juárez. De hecho, Ciudad Juárez tuvo tasas de crecimiento negativas en el mismo censo del 2010, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar en el 2020. Bueno, algún demógrafo puede proyectarlo ya, ¿no? Con migrantes, sí. Entonces, ese es el asunto. Y la pregunta de la doctora Serrano también trasciende el estudio que hizo el doctor Hugo Almada de la realidad social con Clara Hussman en Ciudad Juárez. ¿Hasta dónde? Saber hasta dónde impactaron esos estudios, ¿no? Es difícil. La pretensión sería, bueno, ojalá que lo utilizara alguien para algo, ¿no? Pero como académicos estamos muy limitados, ¿no? De darle seguimiento y si pasa el tiempo y no cambian las cosas, ¿no? No avanzamos mucho. Sí hay muchos retrocesos. ¿Tenemos todavía unas preguntas? Hugo, adelante. Yo primero aprovecho para reforzar un poquito lo que comenta Luis, porque sí también mi impresión como es que efectivamente en Juárez en las autoridades ha faltado ese tipo de conocimiento, no sé cómo decirle, para aprovechar de manera adecuada investigaciones tan sólidas y tan útiles como estas que se han hecho, aparte de las que hicimos nosotros. Entonces, o sea, sí suele haber más bien un tipo de comportamiento práctico, pragmático, simplista, y no se han diseñado los programas de prevención que tendrían que aprovechar la información y incidir de manera zonal y de manera también con los grupos etarios de manera que pudieran funcionar adecuadamente. Ahí ha faltado algo que pues es una pena, pero yo creo que tiene mucho costo para la ciudad, ¿verdad? Entonces, sí, ese tipo de utilización de la investigación pues es una necesidad importante en nuestras autoridades, ¿no? O sea, esa relación. Y mi pregunta era muy sencilla. Le iba a preguntar a la doctora Zaola si nos pudiera explicar un poquito cómo construyó la muestra de su trabajo, quiénes son, cómo se construyó la muestra básicamente, porque sí tiene cosas muy interesantes. Había otras dos preguntas, si gustan plantearlas. ¿O nos quedamos ya? Bueno, ok, pasamos. Ajá. La muestra fue un poquito rudimentaria, esa es la verdad. En cuanto, por ejemplo, a los estados, pues solo tomamos entidades norte, centro y sur, de las que tenían las instituciones de adolescentes que estuvieron dispuestos a abrir las puertas y a que pudiéramos entrar a abrir a los chicos. Entonces sí cubre todas las regiones, más o menos. Y también tiene un sesgo deliberado, dado que lo que nos interesaba entender y explicar era la violencia. A quienes entrevistamos fue al 100% de los chicos y chicas que hubieran cometido los delitos más violentos. Ese era el interés del estudio y nos abocamos a entrevistar a todos ellos, a todos, al 100% de chicos y chicas en esas entidades que habían cometido los delitos. Sí, en los, se llaman centros de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley. Y al 100%, o sea que es por eso que logramos cubrir al 20% en todo el país, son 730 chicos y chicas. Las mujeres, a pesar de que son el 7%, ahí sí nosotros hicimos una sobrerepresentación en la muestra deliberada, o sea que 14% de las que entrevistamos eran mujeres. En casi todos los casos entrevistábamos a todas las chicas que había en los centros de internamiento, o sea que es una muestra un poco construida más que estadísticamente para obedecer a los propósitos del estudio. Pero definieron cuáles delitos se consideraron para meterlos.
Bueno, es que los delitos por los que ellos están son los que señalé: homicidio, secuestro, robo con violencia, etcétera. Entonces, bueno, dado que el personal conoce a los chicos, nosotros no, eso sí no hicimos, revisar los expedientes no. Pedimos hablar con todos los chicos y chicas que hubieran cometido los delitos haciendo un mayor uso o con violencia más grave, digamos. Y con esos hablamos con todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y pues obviamente a quienes nos compartieron sus conocimientos. Me voy a permitir hacer entrega de las constancias correspondientes. Ya los pocos que quedamos, ¿verdad? Porque los otros se fueron ya a clases y le hago entrega de su constancia a la doctora Elena Azaola Garrido. Voy a nomás leer el primero: por su participación como expositora en el seminario Ilegalidad, Violencia y Derechos Humanos, realizado en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los días 17 y 18 de octubre. Firma el director del instituto, maestro Santos Alonso Morales Muñoz, y el jefe del Departamento de Ciencias Sociales, doctor Servando Pineda Jaimes. A la doctora Alida Bueno Cepeda, igualmente. A la doctora Rosalba Robles Ortega. Felicidades, gracias. Y al doctor Cervera Gómez. Muchísimas gracias a todos.